corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias en esta oportunidad que nos permites acercarnos una vez más a tu palabra. Queremos pedir tu bendición, tu dirección, que tu Santo Espíritu quiera iluminar nuestro entendimiento, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu nombre sea engrandecido hoy en medio de nosotros. Señor, bendice y prospera tu palabra en lo que la has enviado, para tu gloria, para tu honra. En el nombre del Señor Jesús, damos muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento y nos acercamos hoy a un salmo bien conocido por ustedes. Cuando les envié el boletín al grupo les dije que leyeran por favor este salmo antes del día de hoy. Y nos encontramos con un acróstico perfecto. Este es un salmo, un poema conformado de 22 poemas más pequeños de 8 versos cada uno. Y cada uno de esos versos, la primera palabra de cada uno de los 8 versos comienzan con una letra del alefato o el alfabeto hebreo. Si ustedes miran en su Biblia, por ejemplo, en la primera sección dice Aleph. Es porque todos los primeros versículos de ese poema inicial arrancan con esa primera letra del hebreo. El segundo, del 9 al 16, todos esos versículos comienzan con la letra Bet. Del 17 al 24, todos esos versículos comienzan con la letra Gimel en hebreo. ¿Se podrán imaginar ustedes el trabajo que es hacer un poema de esta manera? Los que les gusta acá la poesía, ¿se pueden imaginar? Imagínense nuestro alfabeto y que comience usted a hacer versos, 8 estrofas con la letra A, luego con la letra B, luego con la letra C, y así sucesivamente hasta agotar el alfabeto. ¿No les parece un trabajo dispendioso? ¿Grande? Pero miren cómo el Señor utiliza precisamente esta forma tan magistral de este escrito para inspirar su santa palabra. El Espíritu Santo utiliza precisamente esta forma para que el pueblo de Dios pueda comprender, pueda meditar en las excelencias de la ley de Dios, en las maravillas de la ley de Dios. Y se hace de esta manera. Interesante, ¿no? El autor no recibió un dictado automático. Dios utilizó también esta capacidad que tenía el escritor para hacer este tipo de poemas. Algunos dicen que pudo haber sido David, otros que tal vez fue Daniel. Yo me inclinaría a pensar que Daniel es uno de los más fuertes candidatos para haber escrito esto durante el exilio. Un joven que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y sirvió al Señor durante toda su vida en ese tiempo que estuvo en exilio. Otros dicen, bueno, tal vez puede ser también el resultado de la experiencia de otro creyente en la época de Esdras, Nehemías, cuando regresan de Babilonia a Jerusalén. En todo caso, no sabemos con exactitud quién fue el autor de este salmo, pero lo que sabemos es que el Espíritu de Dios quiso inspirar a través de la experiencia de esta persona, de este autor, un salmo para instrucción de todo el pueblo de Dios. Un salmo propicio para todo el pueblo de Dios en todos los tiempos, ya que la ley perfecta del Señor es eterna, cumple un propósito eterno. Dios consideró entonces que era propicio que fuese utilizado este salmo como parte del culto público. Así que lo encontramos en el Salterio, el Salmo 119. Este salmo procura instruir entonces a la iglesia del Señor en las excelencias de la ley de Dios, lo que nosotros llamamos en nuestra reflexión de hoy la perfecta ley de Dios. La perfecta ley de Dios. Como se habrán podido dar cuenta, este es el salmo más largo y el capítulo más largo de toda la Biblia. Por eso no lo leímos completo en la liturgia, pero en la casa yo sé que ya ustedes lo leyeron
no lo vamos a leer tampoco ahora, solo vamos a hacer unas cuantas reflexiones sobre algunas generalidades de todo el Salmo, pero sí les invito, mis hermanos, a que durante esta semana se haga el ejercicio. Cada día, por lo menos dos porciones del Salmo, 2 secciones, 16 versículos, y meditar en lo que nos habla acerca de las excelencias de la ley de Dios. Pensando en esto, es la instrucción perfecta. Ese es nuestro primer punto. Este salmo acerca de la perfecta ley de Dios nos muestra que esta es la instrucción perfecta. ¿Usted ha visto que los padres a veces se preocupan por darle la mejor educación a los hijos? Y cuando el niño está terminando la primaria, ¿qué piensa? ¿En dónde lo voy a poner el bachillerato? ¿En qué colegio? Y cuando termina el colegio, ¿qué piensa? ¿Qué universidad es la que el niño necesita? ¿Sí? Y buscar la mejor educación y buscar la mejor instrucción. Partamos de acá. Este salmo nos enseña que la ley de Dios es la instrucción perfecta. Los términos ley, instrucción, mandamientos, juicios, estatutos, verdad, están por todo este salmo. Una y otra vez nos encontramos en el Salmo 119. Y se refieren precisamente a la instrucción de Dios para su pueblo. Obviamente que esto incluye los 10 mandamientos, pero no solo el recitar los 10 mandamientos, sino la aplicación de los 10 mandamientos a todas las esferas de la vida. La aplicación de los 10 mandamientos a nuestra vida como comunidad eclesial. La aplicación de los 10 mandamientos a cada familia individual, pero también la aplicación de los 10 mandamientos a toda una comunidad o un gobierno civil. Es la instrucción perfecta. ¿Usted quiere edificar adecuadamente su casa? ¿Quiere edificar adecuadamente su familia? ¿Usted quiere de verdad que esta sociedad pueda ser guiada adecuadamente? ¿Que las nuevas generaciones puedan tener un camino adecuado por donde andar? Debemos poner nuestros ojos entonces en la instrucción perfecta. La instrucción de la palabra de Dios, aplicación que hacían los profetas también de los mandamientos del Señor. La ley, la perfecta ley de Dios es la instrucción perfecta, la única, suficiente, verdadera regla de vida. Este es el tema general del Salmo 119, la ley de Dios considerada como regla de vida, como la que santifica el alma, como el apoyo en el juicio, como impartiendo felicidad a la mente, tanto en su contemplación como en su obediencia. El Salmo parece haber tenido el propósito específico de exponer esta excelencia de la ley de Dios y los felices efectos de obedecerla en toda la variedad de formas, con toda la variedad de expresiones, como se halla en sus 176 versículos. El hermano me decía al principio que hoy iba a estar larga la predicación, porque el Salmo 119 tenía 176 versículos. Pero bueno, no los vamos a ver todos, así que no se preocupen. Aunque parece ser el registro de la experiencia personal de un creyente piadoso, este salmo expresa la experiencia real de todo verdadero creyente que anhela de todo corazón ajustar su vida cada día a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Hermanos, esta es la única guía verdadera y fiel para una vida agradable a Dios, para una vida de verdadera paz y seguridad, la única guía para andar por el camino recto y no por los caminos torcidos del pecado y la impureza. Este salmo nos hace recordar que el servicio al pecado es esclavitud, pero el servicio a Dios es real libertad. No hay felicidad completa o libertad perfecta sino en obedecer la ley de Dios. Podemos esperar mejor ayuda de Dios cuando, al igual que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, hacemos el bien, aunque, si es necesario, tengamos que sufrir por ello. La perfecta ley de Dios es apropiada para todos los tiempos, nunca pasa de moda.
Los revolucionarios nos han vendido que las leyes tienen que ajustarse a los tiempos, a lo que la gente ahora considere adecuado o no adecuado. La ley de Dios no necesita ajustarse a los tiempos. Los tiempos deben ajustarse a la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, apropiada para todos los tiempos, para todas las circunstancias, para todas las edades, desde la tierna infancia hasta la vejez. Es muy probable que la intención principal del Salmo es que los jóvenes aprendan de memoria este Salmo. 176 versículos, ¿cómo nos vamos a aprender eso de memoria? Terrible. Bueno, imagínense que los judíos tenían que aprendérselo de memoria, los jovencitos tenían que aprendérselo de memoria. Vamos a ver, para el otro domingo, ¿quién lo tiene listo de memoria? Jóvenes, les dejo ese reto. Vamos a aprendernos de memoria el Salmo 119. Todos. Porque memorizar esto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a lograr? Va a abastecer desde temprano, va a llenar los corazones, la mente de preceptos valiosos que servirán de guía para el resto de su viaje en la vida. Un joven no podría tener un tesoro mejor guardado en su mente que memorizar este salmo. Veamos, por ejemplo, el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. ¿Cuál es la única manera? En este versículo se nos enseña que un joven debe reflexionar sobre la cuestión de cómo puede salvarse de las corrupciones de su propio corazón, cómo puede escapar de las tentaciones a las que está expuesto en sus primeros años y poder llevar una vida pura, llevar una vida recta. ¿Cómo lograr eso? ¿Han pensado ustedes, jovencitos que están acá, cómo dirigir sus vidas? ¿Cómo van a llevar una vida que agrade realmente a Dios? ¿Cómo de pronto, si sus padres se han equivocado, han cometido errores, cómo evitar ustedes esos errores? ¿Cómo apartarse ustedes de los malos ejemplos que de pronto vieron? ¿Cómo poder tener una vida mejor? La pregunta, ¿cómo comportarse o qué principios adoptar? ¿Bajo qué influencia podría ponerse para que su conducta futura sea honesta, sea honorable, sea recta? Jóvenes, esto no lo van a encontrar en la televisión, en las redes sociales, en Netflix, en ningún medio de comunicación. Y tampoco con sus compañeros, con sus coetáneos, con los compañeros de su edad, o con familiares de su edad que no conocen a Cristo, que no siguen a Cristo. Es triste que nuestros jóvenes en la mayoría de las iglesias quieran imitar a los jóvenes del mundo. Algunos dicen que quieren ser youtubers. ¿Cómo les parece? Influenciadores. Para hacer babosadas y que les paguen por hacer babosadas, porque la gente vea las babosadas que hacen. Como paganos quieren vivir, y no como luz y sal del mundo, como Dios los puso. Como diría Matthew Henry, es ruina del joven vivir sin alguna ley o escoger leyes falsas. Y exhorta, anden por las reglas de la Escritura. Jóvenes aquí hoy, anden por las reglas de la palabra de Dios. No sigan las falsas reglas que solo los van a llevar a la destrucción. Esta sociedad vende unas falsas reglas para la juventud. Y la juventud tiene que ser rebelde. Y la juventud tiene que hacer esto, aquello, lo otro. Y simplemente están siendo utilizados, instrumentalizados por aquellos que tienen otros intereses. Si no, miren las protestas, las marchas. ¿A quién le queda en la cabeza ir a defender lo indefendible? Pero hay muchos siguiéndolo. Hay muchos haciendo lo que es incorrecto y creen que está bien. Es difícil.
Jóvenes, anden por las reglas de la palabra de Dios. Por esto es importante rogar, como el salmista lo hacía una y otra vez, enséñame tus estatutos. No solamente las palabras, sino la manera de aplicar esas palabras a mi vida. Dios, sabemos, da su Espíritu Santo a los suyos, da el entendimiento correcto, pero también da la sabiduría en nuestros corazones para que andemos en sus estatutos. De modo que cuando pasen los años, después de una vida de haber servido al Señor, de estar siguiendo al Señor, podamos considerar los hechos de Dios y los estatutos de Dios a lo largo de nuestra vida y decir también acá, como el salmista, que hallamos consuelo en todos los estatutos, en todos los juicios de Dios. Hallamos consuelo. Estos estatutos nos exhortan. Dios sigue siendo el mismo. En toda nuestra experiencia de vida, como quiera que Dios nos trate o nos haya tratado, nos ha tratado mucho mejor de lo que merecemos y con todo amor y por nuestro bien. Los que ya llevamos algunos añitos caminando con el Señor nos hemos dado cuenta de esto. Así que esta es la perfecta ley de Dios, la instrucción perfecta que trae verdadera felicidad. La misericordia de Dios en Cristo es la única fuente de felicidad para el pecador. Y nos atestigua también Matthew Henry que son más felices los que son preservados más libres de la contaminación del pecado, los que simplemente creen los testimonios de Dios y confían en sus promesas. Así como los primeros 8 versículos del Salmo también lo advierten. Sabemos que todos pereceríamos, moriríamos si Dios nos tratara con estricta justicia. Pero la gracia de Dios ha sido dada para que podamos nosotros pasar una vida de servicio a Dios, vivir una vida de servicio a nuestro Dios y disfrutar así de una verdadera felicidad al guardar su palabra. Encontramos cómo el salmista en este poema encuentra consuelo en la palabra de Dios. Él dice, en tu palabra me has hecho esperar. Y habla del consuelo que tiene en esa palabra. La palabra como delicia de su alma, como el camino de la verdadera santidad. Hermanos, el camino de la verdadera santidad es el camino de la verdad. Algunas personas equivocadamente han pensado que el camino de la santidad es simplemente vestirse de una u otra manera. No importa que viva como le plazca, o que diga lo que le plazca, que piense lo que le plazca. El camino de la santidad es el camino de la verdad de la palabra de Dios y es el único camino verdadero a la felicidad. Definitivamente este salmo, hermanos, es aplicable al pueblo de Dios en todos los tiempos y es muy apropiado para fortalecer nuestra mente en los tiempos de prueba. Es totalmente adaptado para guiarnos, para consolarnos, para sustentar nuestras almas y es completamente verdadero en cuanto a esa influencia del valor de la ley de Dios. Si usted lee detenidamente, lee devocionalmente este salmo, encontrará cuán valiosa es la ley de Dios. Este salmo nos enseña eso. De modo que debemos considerar atentamente este salmo y debemos considerar que la ley de Dios, esto es toda su palabra, toda su instrucción, es adecuada para nuestra juventud, para tener un buen juicio, para poder servir al Señor, para que cada uno de nosotros meditemos en privado o en público, para la prosperidad o para la adversidad, en todo tiempo, en toda circunstancia. Encontramos dirección y verdadera felicidad solamente en la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos decir sobre esta perfecta ley de Dios, Él demanda que se guarde. Esta perfecta ley de Dios, Dios mismo demanda que se guarde. Las excelencias de la ley del Señor nos muestran también el carácter excelente de Dios. Dios no puede demandar algo distinto a lo que Él es y no puede rebajar el estándar de lo que Dios demanda más abajo de lo que Él es. Él es santo, Él es perfecto, así que de esa manera es su ley, de esa manera son sus testimonios.
Dios no puede demandar algo que no sea conforme a su carácter. Y se nos muestra desde el primer grupo de versos de esta gran composición que la instrucción perfecta debe ser también guardada perfectamente. Dios demanda que se guarde completa y por todos. Volvamos al versículo 1 hasta el 4. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Si empezamos a mirar del verso 4, se resalta que Dios encargó, Dios encomendó que sean muy bien guardados sus mandamientos, es decir, a cabalidad, completos. Todo ser humano está obligado con la santa ley de Dios. No hay ninguno que pueda decir que la ley no le obliga. Absolutamente toda la raza humana está obligada con la ley de Dios. Y esta disposición del salmista de aprender los mandamientos y de andar en los mandamientos no se trata de una iniciativa meramente humana. Es una obligación puesta por Dios mismo. Cada una de sus leyes debe ser observada. Y debe ser observada siempre y en todas las circunstancias. Nosotros decimos, bueno, toda regla tiene su excepción, ¿cierto? Y con eso nos las pasamos también a veces en la vida cristiana. No, es que somos débiles. Bueno, cualquier cosa, cualquier excusa, cualquier justificación podemos buscar nosotros. Dios se encargó que fueran muy bien guardados sus mandamientos, que fueran observados. Aquí el salmista reconoce que no tiene otra regla para seguir, sino la que el gran legislador ha dado. Él no tiene por qué inventarse otras reglas, él no tiene por qué vivir conforme a su propio parecer, sino conforme a lo que Dios ha dicho. No tiene otra forma de conducirse para con Dios ni para con el prójimo, aparte de la instrucción del Señor. Dios nos enseña cómo deben ser todas nuestras relaciones, ¿o no? ¿No nos habla acaso Dios allá en Efesios de cómo debe ser nuestra relación en la familia o en el trabajo? Él dice, los que tenían amos creyentes debían servirles bien, pero si no eran creyentes, también tenían que servirles de la mejor manera, ¿cierto? Hablaba de todas las relaciones de familia, las relaciones laborales. Dios las define, Dios las establece. Todos aquellos que lo hacen, que toman en serio estos solemnes testimonios del Señor, encontrarán verdadera felicidad. Porque son guardados, dicen en este texto, de los caminos de la perversidad, de los caminos de iniquidad. No andan por caminos de iniquidad, porque su deseo es honrar al Señor en todo lo que viven, en todo lo que hacen, con todo su corazón. No sé si les recuerda un poco esto el Salmo número 1. Los que meditan en la ley de Dios de día y de noche. Los que no se sientan en silla de escarnecedores, sino que su delicia está en la palabra del Señor. Esta clase de personas, nos dice el Salmo, que si bien no son perfectas, procuran vivir una vida de rectitud y de justicia, no como algo ocasional, sino como algo característico de su forma de vivir. Es un hábito. Usted encuentra que hay personas cuyo hábito es decir mentiras, ¿cierto? Y cuando dicen la verdad nadie les cree, porque están acostumbrados a decir mentiras. Esa es su práctica. No, acá se está hablando del verdadero creyente, cuyo propósito de vida es glorificar a Dios, cuyo hábito es decir la verdad, cuyo hábito es hacer lo que es correcto, cuyo hábito es vivir para la gloria de Dios. No es perfecto, pero ese es su propósito de vida. Ese es su hábito. Esa es su costumbre. Hay gente mentirosa por costumbre. ¿Y dónde viene? No, ya voy llegando. Llegando a la puerta de la casa apenas, para salir. Eso es mentira. Esa es su costumbre. ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es el hábito nuestro? El salmista habla de personas que tienen
aunque no sean perfectas, el hábito de una vida de rectitud y de justicia. Se proponen hacer lo correcto y cuando fallan, no es precisamente por un estilo de vida pecaminoso, sino por causa de la tentación que aún hay en su propia naturaleza y actúan en contra del buen juicio que tienen, como el apóstol Pablo nos diría allá en Romanos 7, vamos a mirarlo un momento, Romanos 7 del verso 14 al 17, ¿qué nos dice? Romanos 7, versículo 14 al 17. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire esta dificultad tan grande que se encuentra el cristiano también. ¿No le ha pasado a usted también eso? ¿No ha experimentado usted también eso? Que en su ser interior se deleita en la ley de Dios y encuentra que la ley de Dios es perfecta, es buena. Pero se encuentra que usted todavía lucha con deseos contrarios a la verdad de Dios. Es el creyente el que tiene esa lucha. El no creyente no lucha con nada, no le importa. El verdadero creyente sabe que su propósito es agradar a Dios, glorificar a Dios, y tiene esta lucha. Y muchas veces, por descuidarse, por dejar de orar, de depender de Dios, de rogar, como dice el Señor, no nos metas en tentación, y de pronto creerse que ya se las sabe todas, que ya está por encima del bien y del mal, Dios lo humilla mostrándole también, mire lo que pasa en su corazón. Pero digamos que no es el estilo de vida de pecado para el creyente. Barnes decía también sobre esto: ninguna exactitud de ortodoxia, es decir, el conocimiento correcto, la doctrina correcta, conocer la doctrina correcta, pero tampoco ningún fervor de emoción. A veces se nos acusa por no ser emocionalistas, ¿no? Por no emocionarnos con la palabra de Dios. Pero tampoco la emoción más fuerte, ni ningún celo de la causa de la religión puede constituir verdadera piedad sin esto. Es decir, sin la disposición real de andar conforme a la verdad de la palabra de Dios en su totalidad. Versículo 160 del Salmo 119 nos dice: la suma de tu palabra es ¿qué? Ahí lo tienen. La suma de tu palabra es verdad. Es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Absolutamente toda. Así que debemos estar comprometidos con esta verdad. Dios demanda entonces que se guarde su verdad completa y que la guarden todos. Pero para esto, obviamente, necesitamos de su gracia para hacerlo. El salmista ahora, y en varios versículos expresa esta idea, el deseo sincero de agradar a Dios, un deseo prevaleciente, constante, uniforme, de hacer lo correcto, de guardar los mandamientos. Ese es el deseo que gobernaba la vida de este creyente. ¿Será el deseo que nos gobierna a nosotros también? Volvamos a versículos 5 y 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Mira este deseo, mira esta expresión. El salmista expresa a Dios este deseo. La única manera de él poder cumplir con estos estatutos es que Dios obre de una manera especial en su vida. Que Dios ordene sus pasos, que Dios ordene sus caminos. Él está esperanzado entonces en esa gracia de Dios que proveería, que el Señor le daría. El salmista no quedaría decepcionado. Sus esperanzas llegarían a hacerse realidad. Tendría plena evidencia de piedad al vivir conforme a la voluntad revelada de Dios. Mis hermanos, debemos considerar
que no puede haber verdadera piedad si no hay un sincero compromiso con el Señor en guardar su palabra. Si no hay una esperanza verdadera en la gracia que Dios nos otorga por medio de su Espíritu Santo para mortificar el pecado de nuestras vidas y vivir cada vez más conforme a la instrucción de nuestro Dios. Necesitamos de la gracia del Señor, pero la buena noticia es que esa gracia está disponible para su pueblo. No podemos aquí dar un discurso moralista y decir que debemos cumplir perfectamente esta ley de Dios sin tener en cuenta nuestra condición. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo y pensar que somos incapaces de andar en un compromiso verdadero, santo con Dios, cuando Él nos ha dado la gracia, cuando Él nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Estábamos estudiando en la escuela dominical acerca de la perseverancia de los santos. Dios es el que nos hace perseverar, pero Dios utiliza medios, y hablábamos de los medios de gracia. Su palabra, el principal medio de gracia. Y estamos expuestos precisamente a su palabra, para saber lo que Él nos ha concedido. Así que podemos confiar entonces en esa gracia de Dios para agradarle. Versículos 7 y 8, miren lo que decía: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. No, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y es una realidad que todos podemos experimentar. Cuando conocemos más al Señor, nos vemos más motivados a alabarle. Cuando comprendemos más su gracia, nos alegramos más en Él, nos regocijamos más en Él. Cuando comprendemos la obra de amor de Dios por nosotros, empezamos a amarle aún más. Por eso es importante rogar como el salmista: ordena mis caminos, enséñame tus estatutos. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento y experiencia, más dispuesto estará nuestro corazón a engrandecer el nombre del Señor. Esto fue lo que pasó con el autor del Salmo, y su confianza en que guardaría los mandamientos de Dios se basa precisamente en la oración de que Dios no lo iba a abandonar. Esto es, confiaba en la gracia de Dios como suficiente para guardarlo y hacerlo amar sus mandamientos. No es distinto para nosotros, mis hermanos. Si confiamos en la gracia de Dios, podemos confiar también, es suficiente esa gracia para que nosotros amemos al Señor, para que nosotros exaltemos su nombre y para que estemos comprometidos con sus mandamientos. En varias oportunidades en este salmo se expresa este clamor a Dios para que sean ordenados los pasos del salmista, para que él pueda guardar los mandamientos de Dios, para que encuentre consuelo en las palabras que el Señor le ha dado, para que pueda esperar en la palabra de Dios y ser vivificado por esa misma palabra. Mis hermanos, nosotros también hoy podemos confiar en esta gracia para ser vivificados, para ser alentados. Podemos confiar en esta gracia del Señor y alabarle al caminar en obediencia, al ver su obra en nuestra vida, ordenando nuestros pasos. 176 versículos que nos hablan de la majestuosidad, de la perfección de la ley de Dios. No es cualquier cosa. Debemos meditar en ello. Debemos reflexionar en ello. Así que les invito a seguir meditando en el resto del Salmo durante la semana, pidiendo que Dios abra nuestros ojos a las maravillas de su ley, pidiendo que el Señor fortalezca y anime a cada uno en su palabra. En medio de lo que cada uno puede estar viviendo, en medio de las diferentes luchas, tentaciones que pueda estar viviendo, que podamos meditar en la verdad de Dios y ser avivados en buscar el rostro del Señor, que podamos experimentar la gracia de su salvación y experimentar, como decía el salmista también, el Señor es mi porción. Tú eres mi porción, mi herencia. Y por lo tanto, su propósito agradecido es guardar sus mandamientos. Oremos, mis hermanos, al Señor para que reconozcamos
Como dice también en este salmo, que la palabra permanece en los cielos para siempre. Es decir, no hay nada que pueda estorbar la verdad de Dios, nada que pueda opacar en realidad la verdad de Dios. Permanece para siempre. No es un decreto humano, no es una ley humana que la pueden modificar en cualquier momento. La palabra de Dios permanece para siempre, que podamos entenderlo, pero también que podamos comprender que Dios es fiel, que esta palabra es fiel y cumple todo cuanto se ha propuesto, que esta palabra es fiel y nos trae esperanza, nos trae seguridad, nos trae consuelo. Que Dios nos conceda también a nosotros experimentar que su palabra, como dice también el verso 103, es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, la que nos libra de trampas y de engaños. Jóvenes, ustedes se van a encontrar en la vida con trampas y engaños del diablo, con trampas y engaños de un mundo que aborrece a Dios. La única manera de ser librados es siguiendo los mandamientos del Señor, atendiendo a la verdad de Dios, atendiendo a la palabra del Señor. Es la única que nos libra de los verdaderos opresores, del pecado, del engaño. Es la palabra de Dios la que puede hacernos verdaderamente libres. Incluso si somos extraviados, el salmista decía, yo estuve extraviado, pero tú me buscaste. O busca a tu siervo, decía también. Puede ocurrir en nuestra experiencia que en un momento estemos extraviados, pero la palabra de Dios nos trae de nuevo al camino recto. Si te sientes extraviado en un momento, la palabra de Dios te trae al camino recto. Así que roguemos que Dios vivifique a su pueblo por su palabra y que podamos alabarle por su palabra. Oremos. Bendito Dios, Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta reflexión en tu verdad, en tu palabra. Este maravilloso salmo que nos expresa las maravillas de tu ley, que nos expresa las excelencias de tu ley. Danos la gracia de considerarlo, de meditarlo, Señor, y de poner por obra también estas enseñanzas. Que no consideremos un mero poema excelente, sino la verdad que en este se encuentra. Que consideremos las maravillas de esa ley tuya, que son las únicas que pueden guiarnos, dirigirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Tu palabra es suficiente. Tu palabra es suficiente para guiarnos, para encaminarnos, para protegernos, para hacernos descansar, reposar en ti. Ayúdanos, Señor, a que tengamos un buen juicio, un buen entendimiento respecto de tu palabra y que podamos tener un verdadero compromiso de seguir tu palabra, de seguir tus mandamientos, de volvernos a ti, Señor. Danos la gracia que necesitamos, danos tu ayuda. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que podamos comprender tu verdad, apreciar tu verdad y andar en ella, Señor. Por amor de tu nombre te lo imploramos, confiando en tus muchas misericordias. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén.